Había una vez, en un pequeño barrio olvidado por el tiempo, una mujer de 90 años llamada Doña Mercedes. Su figura delgada, encorvada por los años y marcada por arrugas profundas, caminaba lentamente por las calles polvorientas con la ayuda de un bastón de madera que ya estaba tan gastado como ella. Los niños, al verla pasar, a veces reían sin piedad de su paso inseguro y de su ropa desgastada. Y aunque la vida le había regalado 9 décadas de existencia, lo que más recibía en aquellos últimos años no eran honores ni respeto, sino humillaciones, indiferencia y miradas de desprecio. Doña Mercedes había sido costurera en su juventud. Con sus manos hábiles había dado forma a vestidos de boda, trajes para fiestas, y hasta había cosido uniformes escolares para niños que más tarde olvidarían su rostro. Había criado a 3 hijos con esfuerzo, trabajando hasta altas horas de la noche para que nada les faltara. Sin embargo, con el paso de los años, la vida le había jugado duramente. 2 de sus hijos habían partido a tierras lejanas y nunca regresaron, y el tercero, consumido por problemas personales, había decidido darle la espalda. Así fue como doña Mercedes quedó sola, abandonada a su suerte en una casa humilde que parecía crujir con cada viento, como reflejo de su propia fragilidad. Cada mañana, se levantaba con el mismo ritual, barría el pequeño patio lleno de hojas secas, se preparaba una taza de café aguado, y se sentaba frente a una mesa vacía donde antes había risas y voces familiares. La soledad era tan densa que parecía tener peso. Al caer la tarde, cuando los vecinos sacaban sus sillas a la calle para conversar, ella se quedaba detrás de la ventana, observando en silencio, porque sabía que si intentaba acercarse, alguien le diría con impaciencia: «Abuela, vaya a descansar, usted ya no entiende estas cosas». Esa frase era como un cuchillo que cortaba su alma una y otra vez. ¿Cómo era posible que una vida dedicada al trabajo, al sacrificio y al amor terminara en humillación y olvido? Mercedes lo pensaba cada noche mientras apretaba contra su pecho una vieja foto en blanco y negro de su juventud. Recordaba los días en que reía junto a su esposo, cuando todavía tenía fuerzas para soñar, cuando las calles eran diferentes y la gente parecía tener más compasión. Pero ahora, lo que recibía eran susurros hirientes. ¿Para qué vive tanto si ya no sirve para nada? Mírenla, siempre sola, qué lástima. Palabras que la seguían como sombras, destruyendo poco a poco su ánimo. A veces, al caminar por el mercado con sus pocas monedas para comprar pan duro, notaba cómo los vendedores atendían primero a otros, ignorándola como si fuera invisible. Su voz temblorosa pidiendo precios se perdía entre el bullicio. Entonces regresaba a casa con lágrimas contenidas, sintiendo que la vida la había reducido a nada. Esa sensación de invisibilidad era lo que más dolía. Porque doña Mercedes no necesitaba lujos, no buscaba reconocimiento. Lo único que anhelaba era que alguien le dijera: «Gracias por lo que fuiste. Gracias por lo que eres». Pero esas palabras nunca llegaban. En su soledad, comenzó a creer que quizá su vida había perdido sentido, que los años que aún respiraba eran un error del destino. Sin embargo, en lo profundo de su corazón quedaba una chispa, un pequeño recuerdo de los días en que, de niña, su madre la llevaba a la iglesia del pueblo. Allí había escuchado por primera vez el nombre de Jesús, aquel hombre que sanaba a los enfermos, que abrazaba a los rechazados, que miraba a los olvidados. Aquel Jesús que había dicho: «Deja que los niños vengan a mí», y que nunca despreció a nadie. Aunque habían pasado décadas desde aquellas misas sencillas, ese eco nunca desapareció de su memoria. Cada noche, al acostarse, Mercedes suspiraba mirando el techo agrietado y murmuraba: «Si de verdad existes, Jesús, ¿me ves todavía? ¿O también me has olvidado?». Era un grito silencioso, un ruego que mezclaba fe y desesperanza. Su corazón estaba cansado, y aún así, se resistía a apagarse del todo. Porque en el fondo, algo le decía que no estaba sola del todo, que había un Dios observando cada lágrima, incluso las que nunca nadie vio. Una tarde, después de sufrir otra humillación pública, cuando unos jóvenes le arrojaron piedras pequeñas mientras ella caminaba lentamente por la calle, riéndose de su debilidad, Mercedes llegó a su casa con el alma rota. Se dejó caer en una silla y rompió en llanto como no lo hacía desde hacía años. Sus manos temblorosas se aferraron a su pecho y entre sollozos clamó: «Señor, no aguanto más. ¿Por qué me dejas sufrir así? Si todavía tienes un propósito conmigo, muéstramelo. Pero si no, llévame ya contigo». Fue en ese instante de dolor profundo que algo invisible comenzó a moverse en su vida. Porque cuando un corazón clama con sinceridad, el cielo escucha. Y aunque ella aún no lo sabía, aquel ruego quebrantado estaba abriendo la puerta a un encuentro que cambiaría todo para siempre.
La historia de Doña Mercedes no era simplemente la de una anciana olvidada. Era la historia de cómo Jesús puede entrar incluso en el momento más oscuro y dar luz, dignidad y esperanza donde todo parecía perdido. Y lo que sucedería a continuación demostraría que nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para ser abrazado por el amor de Dios. Antes de continuar con esta historia tan impactante, quiero hacerte una invitación muy especial. Si ya formas parte de esta comunidad, gracias de corazón por acompañarnos cada día. Pero si todavía no lo has hecho, te animo a que revises ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás recibir cada uno de nuestros mensajes, reflexiones y oraciones que buscan acercarte más a Jesús y fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y de ser parte de una gran familia que camina unida en la esperanza y en el amor de Dios. Hazlo ahora, y sigamos juntos en este camino de fe. La vida de humillación. Después de aquel clamor nocturno que salió de lo más profundo de su alma, la vida de Doña Mercedes continuó con la misma rutina dolorosa. Cada día era un espejo del anterior, un ciclo de soledad y desprecio que parecía no tener final. A los ojos del mundo, ella era solamente la abuela del bastón, una figura frágil que se arrastraba por las calles sin importancia alguna. Por las mañanas, Mercedes salía temprano de su pequeña casa, una vivienda vieja con paredes agrietadas y un techo que dejaba pasar la lluvia. Lo hacía porque necesitaba caminar hasta el mercado para comprar lo poco que podía con las monedas que guardaba en un pañuelo atado en su delantal. Avanzaba lentamente, apoyándose en su bastón de madera, mientras algunos transeúntes la observaban con impaciencia, molestos porque su paso lento interrumpía el ritmo apurado de la ciudad. «Apártese, abuela, que tengo prisa», le gritó un hombre un día, empujándola sin siquiera mirarla a los ojos. Mercedes bajó la cabeza, sin responder. Aprendió que si contestaba, las burlas eran peores. Sus pasos se hicieron aún más inseguros, y con un nudo en la garganta siguió caminando hasta llegar al mercado. Allí, las humillaciones parecían multiplicarse. Mientras esperaba en la fila de la panadería, notaba cómo los vendedores atendían primero a otros, ignorándola como si no existiera. A veces, después de mucho esperar, alguien le decía con desdén: «¿Y usted qué quiere? Hable fuerte, que no se le entiende nada». Su voz temblorosa apenas alcanzaba a pedir: «Solo un pan, el más barato que tenga». Las monedas caían de sus manos arrugadas, y los jóvenes detrás de ella soltaban risitas burlonas. Aquellos pequeños momentos, que para cualquiera serían insignificantes, para ella eran como golpes al corazón. Se preguntaba en silencio: ¿en qué momento la vida me redujo a esto? ¿Cómo pasé de ser madre, trabajadora, esposa, a convertirme en alguien invisible? De regreso a casa, el camino no era mejor. Los niños del barrio, sin comprender el peso de sus acciones, corrían tras ella imitando su caminar encorvado. Algunos hasta lanzaban piedritas o gritaban: «Vieja bruja, camine más rápido». Mercedes apretaba los labios, aguantando las lágrimas hasta llegar a su casa. Una vez adentro, cerraba la puerta de madera y se dejaba caer en la silla más cercana. Allí sí lloraba. Allí sí se permitía ser frágil, porque nadie más la veía. Su casa, que antes había sido un hogar lleno de vida, ahora era solo un refugio silencioso. Las paredes guardaban recuerdos de risas familiares, los platos de cerámica quebrados recordaban las comidas compartidas, y en un rincón, una vieja máquina de coser cubierta de polvo parecía llorar junto a ella. Esa máquina había sido su herramienta de trabajo, el instrumento con el cual había vestido a tantas personas. Pero ahora, nadie la buscaba para coser nada. Sus manos estaban demasiado cansadas, y los tiempos habían cambiado. Cada objeto en su casa era un testigo silencioso de lo que había perdido. En las noches frías, Mercedes se arropaba con una manta tejida por ella misma muchos años atrás. Esa manta aún conservaba hilos de colores vivos, aunque desgastados por el tiempo, y al abrazarla sentía que abrazaba un pedazo de su propia historia. Pero el dolor más grande no era la pobreza, ni la soledad, ni siquiera las burlas. El dolor más grande era el olvido de su propia familia. Recordaba a sus hijos cuando eran pequeños, cómo corrían a sus brazos buscando refugio. Ella los había cuidado en la enfermedad, los había alimentado con sacrificio, y había cosido sus ropas hasta que ya no daban más. Sin embargo, ahora ninguno estaba a su lado. Dos se habían ido lejos, sin siquiera llamar, y el tercero había desaparecido tras discusiones y promesas rotas.
Mercedes se preguntaba cada noche, ¿será que me olvidaron por completo? ¿Será que mi nombre ya no existe en sus memorias? Esa idea la desgarraba más que cualquier burla en la calle. Porque las palabras hirientes de los demás dolían un momento, pero la ausencia de sus propios hijos era una herida que nunca cerraba. El mundo veía a doña Mercedes como una anciana sin valor, pero nadie sabía de las batallas que libraba en su interior. Nadie conocía el peso de los recuerdos que la mantenían despierta hasta tarde, ni las conversaciones que tenía consigo misma frente al espejo, preguntándose si aún había algo digno en ella. Y sin embargo, en medio de tanta humillación, había algo que sostenía su vida como un hilo invisible, la esperanza de que no todo terminara así, de que aún existiera alguien que la mirara con compasión. Ella no lo sabía todavía, pero ese alguien estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero abrir un espacio muy especial contigo. Sabemos que cada familia carga con luchas ocultas, con dolores que muchas veces no se dicen en voz alta. Quizás en tu casa se vive una situación difícil, un conflicto que parece no tener salida, un hijo que se ha apartado del camino de Dios, un matrimonio que necesita restauración, o un familiar que está sufriendo una enfermedad que desgasta el alma. El dolor del corazón olvidado. Las noches de doña Mercedes eran las más difíciles. Durante el día, al menos había ruido en las calles, voces que llenaban el aire, aunque muchas veces esas voces fueran crueles. Pero cuando caía el silencio de la noche, cuando las lámparas se apagaban y los vecinos cerraban sus puertas, ella quedaba sola con sus recuerdos, y ese era el peso más insoportable que tenía que llevar. Se sentaba en su cama, una estructura de hierro oxidado que crujía con cada movimiento, y sostenía entre sus manos temblorosas una cajita de madera. Dentro guardaba las pocas cosas que le daban sentido, una foto amarillenta de su boda, un pañuelo bordado por su madre, y una carta vieja escrita por uno de sus hijos, cuando aún era pequeño, donde le decía, «Mamá, cuando sea grande siempre voy a cuidarte». Esa carta, que alguna vez le arrancó lágrimas de alegría, ahora era como una daga clavada en el pecho. Cada palabra le recordaba la traición del tiempo y de las promesas incumplidas. Se preguntaba una y otra vez, ¿dónde estarán ahora? ¿Se acordarán de mí? ¿O quizás mi nombre ya no significa nada para ellos? El eco de esas preguntas quedaba sin respuesta, rebotando en las paredes agrietadas de su habitación. A veces, Mercedes intentaba consolarse diciéndose a sí misma que quizás sus hijos estaban ocupados, que tal vez tenían sus propias luchas. Pero en el fondo sabía que la habían olvidado. El teléfono nunca sonaba para ella, el correo nunca traía una carta con su nombre, y su puerta permanecía cerrada para todos. La indiferencia era peor que cualquier insulto, porque cuando alguien la humillaba en la calle, al menos le reconocía existencia. Pero para su propia familia, era como si ya no estuviera viva. En esas noches largas, el dolor se transformaba en un diálogo silencioso con Dios. Con la mirada perdida en el techo, susurraba, «Señor, ¿por qué me dejaste llegar a esta edad para sufrir así? ¿Acaso no valió de nada todo lo que hice? Yo di mi vida por mis hijos, ¿y ahora qué recibo? Soledad, abandono y silencio». Las lágrimas recorrían lentamente sus mejillas, mojando la almohada desgastada. Ese llanto no era solo tristeza, era un grito del alma, un reclamo contenido que había permanecido guardado por años. Había noches en que Mercedes soñaba con el pasado. Soñaba que aún estaba en la cocina preparando pan para sus hijos, escuchando sus risas infantiles llenando la casa. En esos sueños, se sentía viva, amada, necesaria. Pero despertar era como una bofetada cruel. Abría los ojos y se encontraba de nuevo en una habitación fría, donde la única compañía era el tic-tac de un viejo reloj colgado en la pared. Ese contraste entre lo que había sido y lo que era ahora era lo que más la destruía por dentro. El recuerdo de la plenitud pasada se convertía en el recordatorio constante de su vacío presente. Una tarde, mientras se miraba en un pequeño espejo rajado, Mercedes apenas pudo reconocerse. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, sus ojos cansados reflejaban tristeza, y su cabello blanco caía sin brillo sobre sus hombros. Se acercó lentamente y murmuró con voz quebrada. «¿Quién eres ahora, Mercedes? Ya no eres madre, ya no eres esposa, ya no eres costurera. ¿Qué queda de ti?» Ese momento fue devastador. Era como si incluso su propia identidad se estuviera desmoronando. El dolor del corazón olvidado no era solo por la ausencia de los demás, sino por la sensación de que ella misma estaba desapareciendo, borrándose poco a poco del mundo. En ocasiones, cuando escuchaba risas de familias reunidas en casas vecinas, se quedaba quieta, como queriendo absorber aunque sea un poco de esa alegría ajena.
Pero al mismo tiempo, esas risas eran un espejo cruel que le recordaba todo lo que ya no tenía. Y así, noche tras noche, doña Mercedes sentía que su corazón se apagaba un poco más. La soledad se había convertido en su sombra inseparable. El dolor no era físico, era más profundo. Era el dolor de sentirse olvidada, de creer que su vida ya no tenía valor, de pensar que su existencia no dejaría huella en nadie. Sin embargo, en medio de esas lágrimas, algo extraño sucedía. Cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús, aunque fuera con un suspiro cansado, una pequeña paz le rozaba el alma. No era suficiente para borrar su dolor, pero sí para mantenerla de pie un día más. Ella no lo sabía aún, pero esas oraciones entrecortadas estaban preparando el terreno para un encuentro divino que transformaría su historia por completo. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que también necesitas el consuelo y la fuerza de Jesús en tu vida, quiero invitarte a revisar si ya estás suscrito a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuestras reflexiones y oraciones, sino que también formarás parte de una comunidad que ora y camina junta en la fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que cada mensaje llegue directamente a ti en el momento en que más lo necesites. Únete hoy y permite que la palabra de Dios siga transformando tu vida. El clamor de la oración. Había llegado una noche especialmente fría. El viento se colaba por las rendijas de la vieja ventana, y cada silbido parecía un lamento que acompañaba la tristeza de doña Mercedes. Se encontraba sentada en su cama, envuelta la manta tejida que tanto la había acompañado en sus años de soledad. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el peso invisible de un corazón cargado de recuerdos, heridas y silencios. Ese día había sido peor que otros. En el mercado, una mujer joven, impaciente por la lentitud de Mercedes al pagar, la empujó con brusquedad y murmuró en voz alta: «No sé por qué estas viejas no se quedan en casa, solo estorban». Las palabras resonaban todavía en su mente como un eco doloroso. Y en el camino de regreso, un grupo de niños volvió a reír de ella, imitando su caminar torcido. Nadie la defendió. Nadie le ofreció un gesto de compasión. Al cerrar la puerta de su casa esa tarde, Mercedes sintió que algo dentro de sí se quebraba. Ya no pudo contener más el llanto. Lloró hasta quedarse sin fuerzas, hasta que las lágrimas parecían secarse en su rostro cansado. Sentía que la vida la había reducido a cenizas, que su existencia no tenía propósito alguno. Esa noche, arrodillada junto a su cama, con un esfuerzo que sus huesos ya casi no permitían, levantó los ojos al techo oscuro y dijo con voz entrecortada: «Señor, si de verdad estás ahí, mírame. Mira a esta anciana que nadie quiere, que todos rechazan. Estoy cansada, Jesús, estoy cansada de caminar sola, de que me humillen, de que me olviden. ¿Para qué sigo viva, si ya nadie me necesita? ¿Acaso me has olvidado tú también?». Su oración no era elegante ni adornada. Era un clamor crudo, salido de las entrañas de un corazón que ya no tenía nada que perder. Entre sollozos, golpeó suavemente su pecho y continuó: «Si todavía tengo un propósito en esta tierra, muéstramelo. Pero si ya no, Señor, llévame contigo. Solo te pido que no me dejes morir en esta soledad. Abrázame, Jesús, aunque sea una vez. Hazme sentir que todavía soy tu hija». El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj en la pared y el suspiro del viento entrando por la ventana. Pero en ese silencio, algo comenzó a suceder. No hubo un estruendo, no hubo una visión espectacular. Fue algo más profundo, más íntimo. Una paz extraña descendió sobre su corazón, como si alguien invisible hubiese puesto una mano suave sobre su hombro. Mercedes sintió que el peso insoportable de sus lágrimas comenzaba a aligerarse. Sus manos dejaron de temblar y, por primera vez en mucho tiempo, su llanto no era de desesperanza, sino de liberación. Era como si cada lágrima derramada estuviera siendo recogida por unas manos que ella no podía ver, pero que sabía que estaban allí. Con voz más suave, casi en un susurro, repitió: «Jesús, no me dejes sola. No quiero más riquezas, no quiero más años, solo quiero sentir que me amas». Y en lo profundo de su ser, sin escuchar palabras audibles, percibió algo que jamás había sentido. Una certeza inexplicable inundó su interior. No estaba sola. Esa sensación era tan real que Mercedes apretó su pecho con ambas manos, temblando. El frío de la noche ya no la alcanzaba. Había una calidez diferente, no física, sino espiritual, que envolvía todo su ser. Se quedó de rodillas por largo rato, sin darse cuenta de cuánto tiempo pasaba. Por primera vez en años,
La abuela no pidió nada material. No pidió pan, no pidió compañía humana. Lo único que había brotado de su alma era un clamor por amor y dignidad, y en ese clamor encontró la respuesta, Jesús mismo descendiendo a consolarla. Cuando finalmente se incorporó, con dificultad, su rostro estaba distinto. No porque las arrugas hubieran desaparecido, ni porque la tristeza se hubiera borrado de golpe. Pero en sus ojos había un brillo nuevo, una chispa de esperanza que antes no estaba. Mercedes comprendió que algo había cambiado. Quizás su entorno seguiría siendo duro, quizás la gente seguiría humillándola, pero esa noche había descubierto algo más fuerte que todo eso, el oído atento de un Dios que jamás olvida a sus hijos, aunque el mundo entero lo haga. Con una sonrisa suave, se acostó en su cama, murmurando entre sueños. Gracias, Jesús, sé que me escuchaste. Y así, en medio de la oscuridad, una luz invisible comenzó a encenderse en su vida. Era apenas el inicio de un camino de transformación que nadie podría detener. El encuentro con Jesús. La noche había caído sobre el pequeño pueblo, envolviendo las calles empedradas en un silencio apenas interrumpido por el crujido de las ramas al compás del viento. En la casa humilde donde vivía doña Mercedes, la lámpara de aceite titilaba como si también luchara contra el cansancio. La anciana, de rodillas sobre el suelo frío, seguía murmurando su plegaria, con lágrimas que humedecían el piso de madera gastada. Sus manos temblorosas apretaban un rosario que había guardado durante décadas, un recuerdo de su juventud y de las primeras enseñanzas de fe que había recibido de su madre. Aquella noche, sin embargo, había algo diferente. No era una oración cualquiera, era un grito desesperado del alma, un clamor que atravesaba el silencio del universo y subía hasta el cielo. Era como si todo el dolor acumulado durante 90 años se hubiera condensado en esas palabras entrecortadas. Jesús, no me dejes sola, yo todavía creo en ti. Aunque me hayan olvidado, aunque me hayan humillado, aunque mis fuerzas se acaben, sé que tú no me abandonarás. En ese instante, un aire suave recorrió la habitación. La llama de la lámpara parpadeó de manera inusual, como si quisiera anunciar algo. Doña Mercedes levantó la mirada y, por un momento, pensó que era producto de su imaginación, del cansancio, o tal vez del deseo profundo de ser escuchada. Pero no era un simple juego de sombras. Allí, en medio de la penumbra, una luz cálida comenzó a expandirse poco a poco, llenando la sala con un resplandor que no venía de ninguna vela ni de ninguna estrella. Su corazón, que hasta ese momento había latido con tristeza, empezó a acelerarse. Sintió una paz extraña recorrer su cuerpo frágil, una calma que contrastaba con la angustia que llevaba meses oprimiéndola. Y entonces lo vio. Ante ella, de pie, con un manto blanco que resplandecía suavemente y un manto rojo que caía con majestad, estaba Jesús. No era una visión lejana, no era un recuerdo de las imágenes que había contemplado en los cuadros de su iglesia. Era él, presente, real, mirándola con una ternura imposible de describir con palabras humanas. Los ojos de Jesús se encontraron con los de ella, y en esa mirada no había juicio, no había reproche, no había distancia. Había un amor tan profundo que desarmó, en un instante, toda la tristeza acumulada en su alma. Doña Mercedes sintió que sus rodillas flaqueaban y quiso postrarse, pero fue sostenida por una fuerza invisible que la levantó suavemente, como si unos brazos invisibles la rodearan. Mercedes, dijo Jesús con una voz dulce, fuerte y a la vez suave, una voz que parecía llenar cada rincón de la casa y cada rincón de su corazón. No estás sola. Yo he escuchado tu clamor, tus lágrimas no han caído en el vacío. He estado contigo en cada paso de tu camino, incluso cuando pensabas que nadie te veía. Hoy vengo a recordarte que eres amada, que tu vida no ha sido en vano, y que tu dolor no será el final de tu historia. Las lágrimas comenzaron a brotar con más intensidad de los ojos de la anciana. Pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gozo, de una esperanza que volvía a encenderse en lo más profundo de su ser. Con voz temblorosa, apenas susurrando, respondió, Señor, yo siempre creí en ti, aunque mis fuerzas fueran pequeñas. No sé por qué me tocó vivir tanto desprecio, pero si ahora tú estás aquí, todo ha valido la pena. Jesús se acercó aún más y colocó suavemente su mano sobre la cabeza encorvada de doña Mercedes. El toque fue tan ligero como una caricia, pero tan poderoso que un calor recorrió todo su cuerpo, sanando no solo las heridas de su corazón, sino también los dolores físicos que la habían atormentado por años. Su espalda, antes inclinada por el peso de la edad y del sufrimiento, se enderezó poco a poco. Sus manos, que siempre habían temblado por la debilidad, encontraron firmeza.
Y lo más sorprendente, el peso de la soledad desapareció en un instante, como si una carga invisible hubiera sido levantada. Doña Mercedes abrió los ojos de par en par, sintiendo como si hubiera rejuvenecido por dentro. No era una transformación física total, sino una renovación del alma, un despertar espiritual que le devolvía la dignidad y la certeza de que no era invisible para Dios. El resplandor que llenaba la sala parecía bailar en cada objeto, en el rosario que brillaba en sus manos, en la Biblia desgastada que reposaba sobre la mesa, en las fotografías antiguas de familiares que hacía tiempo no la visitaban. Todo se veía distinto bajo esa luz divina, como si el amor de Jesús hubiera transformado no solo su corazón, sino también el ambiente entero. Mercedes, continuó Jesús, así como yo he venido a tu vida hoy, también quiero que otros conozcan que nunca están solos. Tu historia será testimonio de que mi amor alcanza a todos, incluso los que el mundo ha decidido olvidar. Yo no me olvido de ninguno de mis hijos. La anciana cayó de rodillas, no por debilidad, sino por gratitud. Sus labios pronunciaban palabras entrecortadas de alabanza. Gracias, Jesús, gracias porque me viste, gracias porque me amaste, gracias porque me levantaste. En ese encuentro, el corazón de doña Mercedes fue completamente transformado. El vacío fue llenado, la vergüenza borrada, la humillación convertida en honor. La anciana que antes lloraba en silencio ahora sonreía con el brillo de quien ha visto a su Salvador cara a cara. La luz fue desvaneciéndose poco a poco, pero no se apagó la esperanza. Al contrario, quedó grabada en su alma la certeza de que Jesús había entrado en su vida, y que jamás volvería a sentirse olvidada. La transformación interior. Los días que siguieron al encuentro de doña Mercedes con Jesús fueron diferentes a cualquier otro que hubiera vivido en sus 90 años. Aquella paz que sintió en su corazón no se desvaneció, sino que se convirtió en una luz constante que iluminaba cada rincón de su vida, incluso los más oscuros. Al despertar, ya no sentía ese peso insoportable en el pecho que la acompañaba desde hacía décadas. Su caminar, aunque todavía lento, tenía una firmeza renovada. Sus pasos parecían estar guiados por una fuerza invisible que la sostenía y le daba propósito. Cada movimiento era una afirmación silenciosa de que había vuelto a encontrar sentido a su existencia. La transformación interior de Mercedes no fue inmediata ni espectacular para los ojos del mundo, pero sí fue profunda y tangible para ella. Cada mañana, al levantarse, miraba alrededor de su humilde casa y comenzaba a ver belleza donde antes solo veía abandono. El viejo reloj que hacía tic-tac en la pared ya no era un recordatorio de soledad, sino un testigo del tiempo que aún tenía para vivir con propósito. Los cuadros antiguos, las fotos amarillentas y la máquina de coser polvorienta ahora le hablaban de historias de amor, de esfuerzo y de fe que habían sido parte de su vida y que todavía podían inspirar a otros. Mercedes empezó a dedicarse a pequeñas acciones que antes le parecían insignificantes, pero que ahora tenían un significado profundo. Caminaba por el barrio con una sonrisa, saludaba con ternura a los vecinos, y sus palabras, aunque simples, transmitían la esperanza que ahora llevaba dentro. Ya no temía las miradas de desaprobación o las risas burlonas de los niños. Al contrario, se acercaba a ellos con paciencia, compartiendo historias de su vida y enseñándoles, con ejemplos sencillos, lo que significa ser fuerte en la fe. Su corazón, antes cargado de amargura y tristeza, comenzó a latir con gratitud y amor. Cada oración que pronunciaba ya no era un ruego desesperado, sino un diálogo constante con Jesús, lleno de confianza y alegría. La abuela encontraba consuelo en las pequeñas cosas, un rayo de sol entrando por la ventana, el canto de un pájaro a la mañana, la visita inesperada de un vecino que le traía un pan o unas flores. Todo parecía cobrar vida bajo la luz de su fe renovada. Incluso sus sueños comenzaron a cambiar. Ya no eran recuerdos dolorosos del pasado ni escenarios de abandono y soledad. Ahora veía visiones de esperanza, sonrisas de personas a las que podría ayudar, manos que podía sostener, corazones que podía tocar con su ejemplo. Cada día sentía que tenía una misión, un propósito que iba más allá de su edad o de las limitaciones físicas que la vida le había impuesto. Un cambio notable se produjo también en su mirada. Los ojos de Mercedes, antes apagados y cansados, comenzaron a reflejar luz y determinación. La tristeza que llevaba en el rostro se transformó en una expresión de serenidad y alegría. Su voz, que antes era temblorosa y débil, ahora sonaba firme, dulce y llena de amor. Cada palabra que decía parecía tocar el corazón de quien la escuchaba, porque detrás de cada frase había una vida transformada por la gracia de Dios. La transformación interior de Mercedes también se manifestó en la relación con su entorno. Los vecinos, al notar el cambio en ella,
empezaron a acercarse de manera diferente. Algunos que antes la ignoraban o se burlaban, ahora se detenían para escucharla. Sus palabras inspiraban, consolaban y llenaban de esperanza. Aquella mujer que había sido humillada y olvidada se convirtió en un faro de luz, un ejemplo de que el amor de Jesús no tiene límites, ni edad, ni condiciones. Mercedes comprendió que la verdadera transformación no radica en las riquezas, en la juventud ni en el reconocimiento humano, sino en la renovación del alma. Su encuentro con Jesús había cambiado su corazón, borrado la vergüenza y la humillación, y la había llenado de dignidad, propósito y paz. Ahora, cada día era una oportunidad para agradecer, para vivir con amor, y para reflejar a los demás la misma gracia que ella había recibido. Finalmente, se dio cuenta de algo fundamental. La transformación interior es permanente cuando se encuentra a Jesús. No dependía de que otros la vieran, ni de que el mundo la reconociera. Su alma estaba libre, y esa libertad era más valiosa que cualquier cosa que hubiera perdido en su vida. Doña Mercedes había descubierto que incluso una vida marcada por la humillación y el dolor podía renacer. Que la fe verdadera transforma desde adentro, y que, aunque el mundo la hubiera olvidado, Dios nunca lo haría. El testimonio de fe viva. Con el corazón renovado y una paz que ya no podía ocultar, doña Mercedes comenzó a darse cuenta de que su historia no era solo para ella misma. Cada lágrima derramada, cada momento de humillación y cada oración sentida en la soledad habían sido el preludio de algo más grande. Un mensaje de esperanza que debía ser compartido. Su vida, marcada por el abandono y el desprecio, se convirtió ahora en un testimonio vivo del poder de la fe y del amor incondicional de Jesús. Los vecinos comenzaron a notar cambios que no podían explicarse únicamente por la edad o la rutina. Cuando Mercedes salía a la calle, su paso era lento, pero su presencia era imponente. No necesitaba palabras altisonantes. Bastaba una sonrisa, una mirada llena de luz, un gesto amable para que quienes la rodeaban sintieran curiosidad, respeto y admiración. La anciana, que había sido humillada hasta el cansancio, ahora caminaba como alguien que había encontrado su verdadero propósito. Un día, mientras tejía una manta en la puerta de su casa, un grupo de niños se acercó con timidez. Antes, habrían corrido a burlarse de ella. Ahora, sin embargo, se sentaron a su alrededor, escuchando atentos mientras Mercedes contaba historias de su juventud, pero sobre todo, relatos de fe. Hablaba de cómo, incluso en los momentos más oscuros, nunca dejó de creer en Jesús, de cómo su oración más sincera había cambiado el rumbo de su vida, de cómo el amor de Dios podía alcanzar incluso a los corazones más heridos. Nunca es tarde para ser escuchado por Él, les decía con voz dulce y firme, mientras sus ojos brillaban con emoción. Aunque el mundo te olvide, aunque todos te den la espalda, Jesús siempre está contigo. Él ve tus lágrimas y responde a tus oraciones. Yo soy prueba de ello. Su historia comenzó a circular por el barrio. Vecinos que antes la ignoraban se acercaban, no solo por curiosidad, sino buscando aprender de la fortaleza de aquella mujer que había sobrevivido al dolor, la soledad y la humillación. Personas de todas las edades comenzaron a visitarla, no para pedir dinero ni favores, sino para escucharla, para sentir el testimonio de fe viva que emanaba de su corazón. Doña Mercedes no solo hablaba de fe, la vivía. Sus acciones reflejaban amor, compasión y paciencia. Ayudaba a los más necesitados, consolaba a quienes habían sufrido pérdidas, y se convirtió en un ejemplo de resiliencia espiritual. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era un recordatorio de que el encuentro con Jesús no solo transforma al individuo, sino que también tiene el poder de tocar a quienes lo rodean. Incluso sus propios hijos, aquellos que la habían abandonado, comenzaron a escuchar rumores sobre la transformación de su madre. Algunos se acercaron, con dudas y cierta incredulidad, pero pronto se dieron cuenta de que la mujer que habían conocido era ahora alguien completamente diferente, llena de paz, dignidad y amor inquebrantable. El testimonio de doña Mercedes no necesitaba convencer con palabras. Su vida hablaba por sí misma, mostrando que la fe verdadera se manifiesta en el corazón, en los actos y en la manera de vivir cada día. El testimonio de fe viva de Mercedes también inspiró a los adultos del barrio, muchos de los cuales habían perdido la esperanza en medio de sus propios problemas. Su historia se convirtió en un faro, un recordatorio de que nunca es tarde para buscar a Dios, para reconciliarse con el pasado, para sanar heridas profundas y para caminar con confianza incluso en la vejez. Cada día que pasaba, Mercedes se sentía más ligera, más feliz, más conectada con su propósito divino. Había descubierto que la verdadera fuerza no radica en la juventud, la riqueza o el reconocimiento humano,
sino en el corazón que confía en Dios y que permite que su amor transforme la vida de otros. Su testimonio se convirtió en un ciclo de esperanza. Su vida impactaba a otros, y cada persona que recibía su mensaje a su vez compartía esa luz, multiplicando la fe y la esperanza en todo el barrio. Lo que había comenzado como un corazón humillado y abandonado se transformó en un corazón que latía con fe viva, capaz de iluminar a todos los que se cruzaban en su camino. Doña Mercedes entendió finalmente que su historia no era solo de ella. Era un testimonio del poder infinito de Jesús, de cómo Él puede rescatar a los olvidados, sanar los corazones heridos y devolver dignidad a quienes han sido humillados. Y con esa certeza, cada día se levantaba con un propósito renovado: ser un reflejo de la gracia divina, un ejemplo de que nunca es tarde para que Dios transforme tu vida y la de quienes te rodean. El mensaje para tu vida hoy. La historia de Doña Mercedes no es solo un relato de una anciana de 90 años que fue humillada, olvidada y despreciada. Es un espejo en el que muchos podemos ver nuestra propia vida, nuestras dudas, nuestras heridas y los momentos en que sentimos que nadie nos entiende o que el mundo nos ha dado la espalda. Su experiencia nos recuerda algo fundamental: nunca estamos solos, y siempre hay esperanza cuando abrimos nuestro corazón a Dios. Quizás, como Mercedes, has vivido momentos de humillación. Tal vez has sido rechazado, herido o ignorado por personas que esperabas que estuvieran a tu lado. Puede que sientas que tus esfuerzos no son reconocidos, que tus lágrimas no son vistas y que tus sueños se han roto. Es natural sentir dolor y tristeza, pero su historia nos enseña que el verdadero cambio comienza desde adentro, en el corazón que se entrega a Dios con fe sincera. Hoy, quiero que pienses en algo importante: tu dolor, tu soledad o tu sufrimiento no son el final de tu historia. Al igual que Doña Mercedes, incluso en los momentos más oscuros puedes encontrar un encuentro que transformará tu vida. Ese encuentro puede no ser inmediato ni espectacular a los ojos humanos, pero cuando confías, cuando elevas tu oración y cuando abres tu corazón, Dios actúa de manera silenciosa pero poderosa. Él escucha, Él responde y, sobre todo, Él te recuerda que eres amado, valioso y necesario. El mensaje para ti hoy es claro: no importa tu edad, tu situación económica, tus errores o las heridas que llevas en tu alma. Dios tiene un propósito para ti. La transformación verdadera no depende de que los demás te reconozcan, sino de que permitas que el amor de Jesús renueve tu vida desde adentro. La fe viva que lo conecta a Él es capaz de sanar tu corazón, de darte fuerza en medio de la adversidad y de convertir tu dolor en testimonio y esperanza para otros. Piensa en esto: cada lágrima que has derramado, cada momento de soledad, cada humillación que has sufrido, puede convertirse en semilla de fortaleza y luz para tu vida y para la vida de los demás. Así como Mercedes utilizó su experiencia para inspirar, enseñar y consolar, tú también puedes usar tus pruebas para crecer, para acercarte más a Dios y para compartir ese amor con quienes te rodean. La humillación y la tristeza no tienen la última palabra, la gracia de Dios sí la tiene. Hoy es el momento de abrir tu corazón. Haz una pausa y dile a Jesús todo lo que llevas dentro: tu miedo, tu tristeza, tu soledad, tus dudas. Hazlo con sinceridad, como lo hizo Doña Mercedes. No necesitas palabras sofisticadas ni ritos complejos. Lo que cuenta es tu fe, tu disposición para ser escuchado y transformado. Confía en que Él te está escuchando y que su amor puede cambiar tu vida para siempre. Y recuerda algo más: tu historia puede convertirse en un testimonio vivo de esperanza. Cada paso que das con fe, cada oración sincera, cada acto de amor que realizas, aunque pequeño, tiene el poder de inspirar y tocar a otros. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti. Tu vida tiene un propósito, y aunque el camino sea difícil, la transformación interior y la paz que Él ofrece superan cualquier sufrimiento. Así como Doña Mercedes encontró su dignidad, su alegría y su propósito, tú también puedes descubrir que nunca es tarde para que Jesús entre en tu vida, cure tus heridas y transforme tu corazón. Hoy es tu oportunidad de dejar atrás la humillación, de abrir tu corazón a la esperanza y de recibir un amor que no falla, que no olvida y que siempre está dispuesto a levantarte. Haz tu oración ahora, con el corazón abierto, y siente cómo su presencia llena cada rincón de tu ser. Recuerda, la fe viva transforma, sana y da propósito a quien cree. Hoy puede ser el inicio de tu propia historia de milagro.